¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13 como cada domingo. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Bueno, y un domingo para hablar arrancar por lo menos hablando de las cosas que realmente le importan a la gente. No hay tiempo que perder, ¿eh? La reactivación. Sí, no hay tiempo que perder. A partir del 15 de agosto hay que empezar a trabajar. No estamos más para la que dijo fulano, si le gusta Mengano, le gusta Perengano. Fulano, Perengano y Mengano están forrados. Y la gente está con hambre y con necesidades. Por las peleas políticas, por esos caprichos, como por ejemplo el capricho que tuvo el presidente de la República la semana pasada, hacía referencia al tema el lloro, este reclamo que hace, un reclamo natural por el tema de las licitaciones. Si entramos otra vez en el pase de factura, este país no va a ir para adelante. Es el gran desafío que tiene el gobierno de Santiago Peña a partir del 15 de agosto. Más allá de las críticas, que van a ver las críticas, ya hemos visto cómo han reaccionado por la designación de Enrique Riera. Esos son los que van a criticar nomás luego. Nos decía Tony Barrio el otro día, ¿te acordás? Fruto de quienes todavía no han podido digerir la derrota, la paliza electoral que se tuvo. Por algo la ciudadanía decidió votar, te gusta o no, por una aplastante diferencia, una mayoría importante, se conquista el poder. ¿Y qué es lo que se espera? Que a partir del 15 de agosto se trabaje y se dé resultados sobre todo. Agregar a eso, Jorge, y aprovechar que a veces nos ve el presidente Santiago Peña y el presidente Santiago Peña no tiene por qué sentarse a hablar con ninguno de estos fascinerosos que han estado colgados de la teta del Estado estos últimos 5 años, atacando y siendo parte del terrorismo de Estado y de la delincuencia organizada liderada por Mario Abdo Benítez. Si en todo caso estos grupos económicos o grupos de medios quieren hablar, serán ellos los que tengan que pedir turno y esperar que el presidente quiera recibirlos. Estos medios no marcan, lo decía yo el miércoles pasado en La Nación, no marcan nada, no indican nada, nadie les escucha. Ese paupérrimo 27% que votó Efraín votó por una tradición opositora quizás. El resto del país no quiere saber nada, ni le importa lo que opina ADC Color, ni le importa lo que opina el Grupo Bierzi y mucho menos sus satélites. Así que, presidente, templanza, que no le tiemble el pulso, nombra a los que tenga que nombrar para hacer un buen gobierno y deje de escuchar a estos agoreros y a estos delincuentes. Arrancamos una cuestión urgente que se tiene que definir. Yo no sé cuál va a ser la línea, la estrategia, pero hay un sector que viene arrastrando una deuda, un sector clave para dinamizar la economía, que es el sector de la construcción. Está con nosotros el ingeniero Paul Sarubi, presidente de Cavialpa. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un placer estar acá contigo. Muy buenas noches, Pipo. Un placer también acá acompañarte. Andrés, muy buenas noches. Encantado de estar acá en esta mesa compartiendo este espacio. Un gran saludo también para toda la teleaudiencia. Ya hay una pretensión, por lo menos, a juzgar por las primeras conversaciones que sé que tuvieron ustedes con el gobierno que va a asumir el 15 de agosto, de no seguir arrastrando esta deuda histórica que tiene el sector, específicamente el Estado, el MOPC con ustedes, sino buscar ya una estrategia para liquidar saldo cero y seguir para adelante. ¿Eso es así? Sí, es así, Jorge. Creo que es uno de los desafíos que tiene el nuevo gobierno, que va a tener que de alguna manera solucionar como para poder arrancar este periodo que está comenzando de una buena manera. Entendemos nosotros que el sector de la construcción es un sector demasiado importante dentro de lo que es la economía del país, un gran dinamizador de la economía por un lado, por otro lado el Paraguay, que tiene todavía un déficit muy importante en infraestructura. Tenemos que seguir desarrollando esa infraestructura porque difícilmente vamos a poder nosotros explotar todo ese potencial productivo que tenemos si es que no le damos a la gente y al sector privado esa infraestructura como para que pueda invertir. La deuda esta es una deuda importante, es una deuda que hoy está rondando los 300 millones de dólares. Mes a mes se están pagando cuentas, pero también sigue aumentando porque también hay obras que están en ejecución. Y como siempre digo, esto hay que cortar de una vez por todas, ¿verdad? El Estado le está saliendo muy caro de esto. Acá hay dos formas de financiar esta deuda. Por un lado está el financiamiento que pueda conseguir el Estado como para poder pagar la deuda esta acumulada, y por otro lado el financiamiento que tenemos nosotros del sector privado con el riesgo de una empresa privada y con las tasas que hoy se están manejando a nivel local y a nivel mundial. Ese financiamiento es demasiado caro.
Esa Entonces, pregunta en base a eso, porque la vez pasada me tocó estar con también gente de... Vos sos Capital, con gente Sí. de puede ser otra cámara la Cámara para la más. Construcción, Capaco. Sí. Exactamente. Y me decía él, yo le hablaba del, bueno, si el Estado paraguayo tiene que pagar lo que debe y tiene que probablemente endeudarse internacionalmente para pagar esa deuda, y está en condiciones hoy el sector privado de gestionar por lo menos una parte importante de ese financiamiento en el exterior por cuenta propia y ofrecer los productos, ya sea llave en mano, APP o inclusive con concesiones en el tema vial, por ejemplo? Bueno, eso mirando proyectos nuevos, sí. Por eso supuesto pregunto, que para porque proyectos esto no puede nuevos, parar. esto no puede parar. O sea, proyectos nuevos, indefectiblemente el Estado va a tener que tener una línea en la cual no va a poder dejar de invertir desde lo que es deuda pública, porque hay proyectos que no tienen viabilidad económica como para hacer por concesión o por asociación público-privada. Pero sí el Estado va a tener que seguir invirtiendo en otros proyectos que son de repente viables o importantes o necesarios socialmente o que te desarrollen estratégicamente zonas del país que uno necesite que se desarrollen, Claro, ¿verdad? muy diferente subsidiar a lo mejor un peaje que construir una ruta solo también. Sí, lo que nosotros no podemos es seguir financiando con deuda pública proyectos que puedan ser financiados desde el sector privado. Claro. Hay proyectos con un volumen suficiente de tránsito, por ejemplo, en una ruta, con la cual a través del cobro del peaje uno pueda ir pagando la inversión hecha. Entonces, no vale la pena que ahí el Estado se esté endeudando con una deuda pública si es que eso se puede hacer desde el sector privado y después el privado recupera esa inversión a través de los años, a través del cobro del peaje, por ejemplo. Tal el caso de Tapeporá, por ejemplo. En el caso de Tapeporá, el Estado no puso un solo guaraní. Ahí está la ruta hecha, duplicada hoy en día, solamente con el riesgo del sector privado y el retorno a través del peaje. Se puede hacer lo mismo con el aeropuerto, se puede hacer lo mismo con la hidrovía, se puede hacer lo mismo con muchos proyectos, ¿verdad? Como te digo, hay otros proyectos que efectivamente vas a tener que hacer la inversión desde el sector público. Ahí no estamos hablando solamente de rutas, ¿verdad? O sea, el sistema eléctrico. Paraguay tiene que empezar a industrializarse de una manera adecuada. O sea, la industrialización es la que va a generar mano de obra sostenible, va a generar ese aumento del PIB que nosotros necesitamos para los próximos años, pero no podemos nosotros industrializarnos si es que no tenemos la infraestructura, ya sea redes de comunicación para poder llegar a los lugares de producción o energía eléctrica garantizada en cantidad y en calidad en todos los puntos de la República, como para que la gente pueda ir a instalar ahí sus industrias. También estaba con Justamente sobre nosotros el empresario del sector textil, Andrés Win, la semana pasada fue noticia porque se anuncia que van a retomar un proyecto que ya se tuvo que haber desarrollado hace 5 años en el barrio San Francisco. Sin embargo, ese proyecto quedó frenado. No sabemos, sí, en realidad sabemos, pero por mezquindades políticas, digamos. Pero ahora están dadas las condiciones para reflotar ese proyecto y se genera toda una expectativa para los que están habitando allí en el famoso barrio San Francisco. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo. Muchas gracias por invitar al programa y sí, realmente estamos acá muy entusiasmados, digamos, con la reactivación, digamos. Bueno, reactivación es cuando se reactiva algo que estuvo parado, ¿verdad? Esto realmente no arrancó nunca, ¿verdad? Esa es la parte triste de la noticia, ¿verdad? ¿Cuál era el nunca plan arrancó? original? Perdón, justamente por eso. No, sobre eso que dijo nomás, sí. ¿verdad? Es decir, no arrancó nunca. ¿Cuál es la explicación después para desarrollar lo que van a hacer mirando al futuro? Pero para entender un poco, ¿por qué esto no arrancó, Andrés? Perfecto. Acá esto era un proyecto integral, el proyecto del barrio San Francisco, que era la parte de viviendas, la parte de escuela, hospital, seguridad y generación de empleo. Eso fue el primer objetivo. Lógicamente lo ideal hubiese sido arrancar con el proyecto de generación de empleo para que la gente pueda habitar, digamos, felices y conforme dentro de ese barrio. En el año 2018, anterior al 2018, durante el gobierno del presidente Horacio Cartes, se aprueba este proyecto, se construye la fábrica, una fábrica modelo para apuntar al sector textil, principalmente a la manufactura, que es la que mayor cantidad de mano de obra rápida se puede insertar. La fábrica queda terminada y finalizada en febrero del 2018. Y a partir de ahí, en agosto asume el nuevo gobierno, el presidente Mario Benítez, y de ahí, desde esa fecha hasta hoy,
hemos estado insistiendo permanentemente para poner en marcha el proyecto de la generación de mano de obra en ese lugar. Y realmente, como decís, Jorge, podemos llamarle desidia, abandono, no sé, pero realmente ha tenido un efecto nefasto en esa zona, ¿verdad? El aumento. Es noticia del barrio San Francisco todos los días por la delincuencia, por los asesinatos, por el consumo de drogas, ¿verdad? Y se ha destruido ese lugar, ¿verdad? Y ahora realmente estuvimos haciendo la otra vez un cálculo que si ese proyecto hubiese arrancado ya en el 2018, como estaba previsto, a esta altura se hubiesen generado ya más de 1000 puestos de trabajo en esa zona. Estamos hablando de 1000 familias, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? Y bueno, hubo un retroceso, han ido idas y vueltas con la gente de Itipum, cambio de directores, bueno, diferentes situaciones. Hemos acercado al presidente de la República también en varias oportunidades, ¿verdad? Y realmente nada, creo que ni conocen el barrio San Francisco, ¿verdad? Se dejó totalmente abandonado y una obra emblemática, ¿verdad? Que, bueno, ahora está la suerte nuevamente de dar la oportunidad de dar vuelta a la gente y activar realmente. Terrible, 1000 familias pagando los berrinches de un malcriado. Y 5000, 6000 personas que podrían estar viviendo de una manera diferente, digna hoy, quizás recibiendo una parte de ello, algún subsidio miserable, por culpa de justamente un caprichito de un miserable. Es lo que hay y realmente duele muchísimo, indigna muchísimo. Bueno, y lo que hay ayer fue la reunión, Sí, una reunión, correcto. fue a invitación del presidente del Partido Colorado. Correcto. Bueno, la parte fea de la historia es lo que no pasó. Ahora vamos a hablar de la parte positiva, que es lo que se puede hacer, ¿verdad? De vuelta, poner a remar de vuelta y sacar el proyecto adelante. Fui informado a través del Partido Colorado, a través del presidente. Ellos recibieron una nota firmada por la mayoría de los pobladores del barrio de San Francisco pidiendo una especie de ayuda, socorro, digamos, ya que durante los 5 años no había ninguna respuesta a los reclamos de la generación de empleo y pidiendo la activación de esa fábrica que nunca comenzó, ¿verdad? Porque la infraestructura está lista. Quedaron con los enchufes colgados, listos para conectar una máquina y empezar a trabajar desde el día 1. Se ha rapiñado, se ha robado, evidentemente, y ahora habrá que de vuelta invertir todo lo que se ha dejado ahí abandonado. Entonces el presidente del partido recibe una nota de los pobladores del barrio, se suma a que me autorizaron a que informe también de que el presidente del partido recibe un pedido especial de la Iglesia Católica para también que tome acción, digamos, en relación a ver la posibilidad de activar el tema del barrio. Bueno, y por esta iniciativa ellos deciden convocar a las partes, que son la actual ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, y el ministro del MUP, Carlos Pereira, que es porque el MUP es el que tiene hoy día la llave, digamos, de lo que es el barrio San Francisco, y nos convocan a nosotros como sector privado, digamos, solamente unir las puntas, digamos, para decir, señores, creo que el momento de llevar adelante nuevamente esto es ahora y ver que nada más trabe, digamos. ¿Verdad? Esa fue la función, digamos, que ha hecho el Partido Colorado, en este caso en la figura del presidente. Y bueno, nos hemos reunido, hemos avanzado se están ahora avanzando con los convenios y creemos de que en los próximos 30 días eso debería estar ya finiquitado y la puesta en marcha nuevamente para iniciar la capacitación y todo eso, pensamos que pueden ser en un total de 3 meses, un total de 60 días más a partir de la firma de los convenios. Así que está todo listo como para eso arranque y bueno, esperemos que con el nuevo gobierno lógicamente se le dé continuidad, ¿verdad? Porque realmente esto ya no puede más esperar, ¿verdad? A ver, ingeniero Paul Sarubi, más allá de este hecho en concreto que vienen ustedes reclamando, lo de la deuda, ¿cuál es la proyección que va a tener el nuevo gobierno a partir del 15 de agosto en lo que respecta a obras públicas? Siempre dicen que el que asume el nuevo gobierno en el primer año desata la cinta de las obras que el gobierno anterior había arrancado o licitado. ¿Hoy tenemos eso o no hay nada en puertas o hay perspectivas de obras importantes que se tienen que encarar? Bueno, mira, quiero arrancar respondiendo a tu consulta, tomando un poco el ejemplo que estaba dando Andrés, ¿verdad? Yo creo que
uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en este país es la falta de una política de Estado a largo plazo. O sea, acá tenemos políticas de gobierno que van cambiando cada 5 años y el rumbo que toma un gobierno muchas veces no es el mismo rumbo que toma el siguiente. Y eso nos hace perder demasiado tiempo como país, ¿verdad? Inclusive dentro del mismo gobierno, en algunos ministerios hay cambios de ministro y dentro del ministro nuevo y el anterior también hay rumbos totalmente diferentes en las estrategias que van tomando, ¿verdad? Creo que eso es algo que tenemos que solucionar definitivamente y trayendo eso a lo que es el sector de la construcción, es como vos decís, ¿verdad? Vos fíjate, nosotros vinimos de años de mucho aumento en lo que son los volúmenes de inversión en infraestructura en las últimas décadas. Eso fue hasta el año 2021. Las empresas constructoras paraguayas verdaderamente agarraron esa necesidad de infraestructura que se tenía y esos volúmenes de licitaciones que hubieron y fueron las empresas paraguayas las que hicieron las inversiones, contrataron personales, capacitaron personales, contrataron equipos. De 30 empresas que habían o 40 empresas que habían, hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Eso generó un activo, un patrimonio que tiene el Estado, ese potencial de construcción que hoy tenemos y de repente en el 2022 ya bajó un 20% la cantidad de volúmenes de obras, en el 2023 va a bajar mucho más otra vez. Ahora va a tener que agarrar esto el nuevo gobierno, va a tener que volver otra vez a empezar a mover la máquina que tiene una inercia muy grande y es difícil empezar otra vez a mover. Y nos hace mal a todos. O sea, tenemos verdaderamente que empezar a mirar un poco más a largo plazo y tener esa política de Estado de la que habla, ¿verdad? Con respecto a obras, hay licitaciones importantes que se hicieron el año pasado, como la Ruta 15, allá la tercera etapa de la Bioceánica de Mariscal Estigarribia Pozo Hondo, la Ruta 12 de Chacoí a General Brugués. Pero aparte de esa, este año no se licitó prácticamente nada. O sea, estamos todavía con las obras que venían de atrás, las obras que van terminando ya no tienen una continuidad de nuevas obras, las empresas se están quedando sin trabajo, hay equipos que hoy están parados en los patios, hay personales que hoy están siendo liberados y están yéndose a su casa sin un trabajo que le dé ese sustento. O sea, verdaderamente estamos en el sector de la construcción en una situación bastante complicada y eso hay que sumarle la falta de pago que tenemos, ¿verdad? Y todo esto, esta cadena de valor que hay atrás de las obras públicas en la cual hay muchísimos proveedores de materiales, de servicios que viven de la obra, que también están con problemas de cobro, porque también las empresas están con problemas de cobro, ¿verdad? Entonces, hay que definitivamente solucionar esto y empezar a mirar, como te digo, para adelante con una estrategia en la cual también yo pido se le dé más participación al sector privado. O sea, creo que el sector privado tiene que estar involucrado en las políticas económicas del país, porque al final de cuentas es el que tiene que terminar invirtiendo para poder desarrollar esto que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque acá, esto que dijiste, a mí me preocupa mucho por el clima de estabilidad política para un nuevo gobierno, el margen de operatividad o de maniobrabilidad que pueda tener cuando se asume el 15 de agosto, cuando se desatan cintas, se inauguran obras, hay una percepción de que se está avanzando. Sin embargo, acá van a tener que, como dijiste, revisar, replantear todo. Y ahí, desde el punto de vista acá tenés por lo menos una cuestión positiva que está mencionando Andrés, ¿verdad? Que en un promedio, ¿cuánto? 3 meses ya vamos a ver resultados de manera inmediata, 250 personas van a acceder ya de manera inmediata. Pero digo nomás como el factor dinamizador de la economía y por otro lado para instalar de que el gobierno está inaugurando, está haciendo cosas de obra pública y hoy no tenemos. Entonces, por eso digo, qué difícil tarea va a ser, no sé quién va a ser el próximo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, me dijeron que a lo mejor puede ser vos también, ¿verdad? No sabemos, pero no dice ni sí ni no. Qué difícil tarea es esa, ingeniero. Es difícil porque también los procesos licitatorios son lentos, ¿verdad? Tienen su plazo, esos plazos no se pueden acortar, entonces desde el momento en el cual uno toma la decisión de empezar a llevar adelante ciertos procesos, si vos arrancás en agosto, difícilmente antes del principio del año que viene puedan arrancar esas obras, ¿verdad? Entonces, hoy hay que empezar ya a mover, hay que empezar a llamar a licitación. Hay algunos proyectos que están pendientes de licitación, está todo el sistema de alcantarillado sanitario de Asunción, de la zona del este del país, está la ruta de la soberanía, que va de Pejú a Pedro Juan Caballero, que verdaderamente va a desarrollar muchísimo esa zona, una ruta muy importante de lo que es el desarrollo económico que va a generar y por otro lado también desde lo que es la geopolítica del Paraguay, ¿verdad? Una
una zona en la cual nosotros necesitamos tener una ruta de todo tiempo en toda esa frontera seca que tenemos como para poder cuidar también nuestro territorio. Pero hoy tiene que empezar eso si es que nosotros queremos que este año se pueda hacer algo. O si no, como vos decís, se van a empezar a inaugurar seguramente obras en ejecución, pero después vamos a tardar muchísimo tiempo hasta las siguientes inauguraciones. Sí. Qué clave, Andrés, esto que dice el ingeniero Paul Sarubi. Y ustedes sintieron en carne propia la necesidad de llevar adelante políticas de Estado independientemente al comportamiento, a quien asume el poder, quien conquista el poder. Esa visión a largo plazo. Por culpa de la mezquindad política, hoy tenemos que replantear el caso del barrio San Francisco, donde no era una solución a un problema social, la construcción de una vivienda, una alternativa, pero no era abandonarlos a su suerte. Ahí había un trabajo de varias instituciones, interinstitucional, del Ministerio de Urbanismo, de la Senat, de la Policía, la Municipalidad, niñez, adolescencia, todo eso, pero esto se tranca por culpa de las mezquindades políticas. Entonces, este es un ejemplo clarísimo cómo necesitamos esa madurez, más allá de las diferencias, que podemos llegar a tener las diferencias políticas. Eso es normal, pasa en todas partes en una democracia, ¿verdad? Pero esa necesidad de aferrarnos a llevar adelante las políticas públicas sin mirar quién esté en el poder de turno. Correcto, coincido 100% justamente con lo que decía Paul. Política de Estado, y un detalle importante que también mencionó Paul es los tiempos del sector privado no son los mismos tiempos del gobierno. Las oportunidades en los negocios, ¿verdad? Tienen sus tiempos, sus timing y pasan y vienen, ¿verdad? Hablando de ese ejemplo, pero 3 contratos internacionales con 3 multimarcas, una norteamericana y una brasilera, 2 brasileras, se perdieron, por ejemplo, por la no activación del proyecto San Francisco. Eran empresas multinacionales que van a ir a invertir en know-how, en capacitación y a traer técnicos. Bueno, en un ejemplo concreto, ¿verdad? Y entonces, volviendo al punto, es políticas de Estado bien definidas y que los tiempos, ojalá con el nuevo gobierno, estamos seguros que va a ser esa la visión, digamos, de que los cambios de ministerio, como decía Paul también, siempre suelen ser de repente una traba, ¿verdad? El ejemplo concreto nuestro ahora, estamos hablando con la autoridad del gobierno saliente, ¿verdad? Inclusive eso fue lo que también algunos medios de prensa alegaron hoy de que se estuvo hablando con el gobierno saliente y no veo cuál es el tema, ¿verdad? Es un tema, el empleo no puede esperar Claro. y esto es una cuestión, no importa qué gobierno está. Entonces ahí la prensa misma, algunos medios de prensa están justamente señalando lo que decís vos, ¿verdad? Queriendo marcar, digamos, que esto es de aquí y esto es de allá. Entonces, que con los nuevos ministros, que esto siga. Esto va a ser un ejemplo, una prueba de fuego que está entrando ahora, un proyecto nuevo en un proceso de transición de 2 meses, ¿verdad? Entonces, esto debería fluir perfectamente, digamos, y con políticas claras de Estado, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante porque no es solamente San Francisco específicamente y la generación de estos 250 empleos directos, sino que es un modelo que se quiere replicar a nivel nacional. La posibilidad de demanda del sector de manufactura de exportación. Como yo siempre digo, el desarrollo industrial de Paraguay va a venir de la mano de la industria exportadora. Nuestro mercado es muy chico, entonces las empresas que nos dedicamos a la exportación, ahí está el gran volumen. Hay posibilidad de una generación de aproximadamente 10.000 puestos de empleo en el sector manufactura, ¿verdad? Tenemos contacto con empresas maquiladoras de México, de Estados Unidos, que están migrando de Asia para este sector por todo el tema ahora del nearshoring, del el acercamiento de la producción a los mercados de consumo, ¿verdad? Hay una gran posibilidad y si realmente somos diligentes, creamos un clima país positivo, ¿verdad? Yo creo que se puede lograr rápidamente esto y en un plazo de 2 años, 3 años se puede llegar prácticamente a 10.000, 15.000 empleos de este rubro. Muchísimo. Qué ¿Te das bárbaro. cuenta la Qué bárbaro. argelería también que se da? Dijiste al inicio vos, cuando los medios de comunicación entramos también en estas rencillas políticas. Pudo haber surgido la iniciativa de los partidos políticos de la oposición, por ejemplo. Los presidentes de los partidos políticos de la oposición preocupados por una cuestión social del barrio de San Francisco y convocaban a un ministro del Poder Ejecutivo, al sector privado y preguntarle, ¿por qué no está prosperando esto? ¿Cuál es el problema? Entonces yo no entiendo nomás el tenor de ese cuestionamiento
que se ha instalado esta semana por parte, como dijiste, de un sector de la prensa, porque el presidente de un partido político convocó a un ministro y a un empresario. ¿Qué es lo que se queda acá? ¿No entendés o no compartís? Porque entendés bien porque... No, claro, pero digo nomás, pero estoy graficando hasta dónde llega de vuelta, que esas mezquindades Claro, también... porque entendemos bien porque nosotros estamos metidos también en esas rencillas, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de eso y mirar para adelante. Hoy tenemos un problema social tremendo. El problema social que tenés ahí en la zona del barrio San Francisco, eso se traduce en una ola de violencia, de inseguridad, de microtráfico, de chespi, pero el país se ha convertido en un gran Así. barrio San Francisco, Jorge. Sí. El país se ha convertido en un gran barrio San Francisco porque la falta de oportunidades no es solamente en el barrio San Francisco. Y es como dice él, 15.000 puestos de trabajo. Ellos tienen, creo que... 300.000. 300.000. Sí. Y pueden tener 600.000 también si quieren. Si, Sí. si se le dan las condiciones nomás. Ellos que no están pidiendo regalos ni nada, o él no está pidiendo regálenme nada. Están pidiendo condiciones, reglas claras, Sí. continuidad política de Estado. Simplemente eso. Porque Sector privado que quiere trabajar. si Paul Zarubi y sus socios deciden invertir en una ruta o invertir en construir ellos ¿qué es lo que me dijiste? Habías hablado algo más de una ruta, hidrovía, una o terminal, un aeropuerto o lo que sea. Quieren seguridad de 10, 15, 20 años para recuperar su inversión. No que cada 5 años venga, cambie el signo político y le diga, no, el que te digo fulano no vale, lo que te digo. Le pasó a los agentes de la aceitera, ¿verdad? Que le cambiaron la regla en medio del partido, invirtieron una fortuna, pusieron puestos de trabajo, pusieron todo, se reclamó siglos la industrialización de la soja, cuando por fin lo hacen, viene un tipo y se le ocurre cambiar la regla porque quiere recaudar más en un momento dado. 2 ejemplos nomás. Tenés el caso que tiene que ver con un problema, después vamos a hablar enseguida con el futuro ministro del Interior, Enrique Riera. Grupo Lince Barrio San Francisco. ¿Cuál fue el argumento? Porque yo he hablado con gente del gobierno. ¿Cuál fue el argumento para frenar eso? Era propaganda cartista. Claro. Y si algo que funciona, pues se lleva para adelante. A lo mejor no todo lo que hizo el gobierno anterior funcionó, pero lo que funcionó hay que acompañar. Ahí tenés la Universidad Técnica Taiwán-Paraguay. ¿Cuánto tiempo? 5 años paramos eso. Hasta ahora los estudiantes, a pesar de todo lo que nos ha dado Taiwán, están deambulando de un local para otro, se van a un salón multiuso del ejército, cuando ya tuvieron que haber tenido la sede de la universidad. Los taiwaneses ponen tecnología, capacitación, docentes, lo único que teníamos que poner nosotros es el edificio. 5 años parados, ¿verdad? Digo que es una cuestión de maduración también, de un poco de patriotismo, ¿verdad? Yo entiendo las mezquindades y las diferencias políticas, pero lo que siempre recuerdo cuando un miembro de la FEPRINCO, Beltrán Maki, dice, nosotros queremos que el gobierno, el Estado, nos deje al sector privado trabajar nomás, que no nos pongan trabas. Nosotros vamos a trabajar, vamos a generar condiciones, empleo, no nos intervengan. Ustedes en la politiquería hagan lo suyo, peleense, pero déjennos a nosotros avanzar. De eso me parece que se trata, Andrés. Sí, justamente te quería tocar ahí dos puntitos. Uno de ellos es continuando con el barrio San Francisco, hablando de universidad. En el barrio San Francisco hay una universidad, un edificio de 5 pisos de primer mundo, con acceso, con salo, con auditorios, con fibra óptica, montado también, se inauguró conjuntamente en la época del barrio de la fábrica también. Abandonado. Estamos haciendo gestiones con el SENAI del Brasil, que es el mayor instituto de capacitación técnica a nivel mundial, ¿verdad? Para que vengan a formar, a hacer un polo de capacitación también de todo lo que es el sector manufacturero, digamos, y utilizar ese predio, por ejemplo, ahí del SENAI. Estamos haciendo nosotros como sector privado esa gestión, para atraer a la gente del SENAI y tener capacitación, utilizar también esa estructura. Pero desanima un poco nosotros del sector privado, digamos, porque esto no es un sacrificio muy grande. El esfuerzo que tenemos que hacer para entrar en San Francisco no es menor, ¿verdad? Claro. Vamos a tener que entrar a romper mitos, educar gente, o sea, no es lo mismo yo montar una industria en otro lugar y contrato a la gente que yo quiero. Acá vamos a tener que nosotros educar a la gente y quedarnos con la gente que es de la casa, ¿verdad? Eso es fantástico. Es fantástico, ¿verdad? Pero como una proceso de crecimiento de la gente, o sea,
No simplemente dedicarse de repente a veces a servicios y resulta que están en servicios 30 años en una caja de un supermercado cobrando el mismo sueldo paupérrimo, sueldo mínimo. Tanto en el sector de ustedes como en el sector de ustedes, la posibilidad de crecimiento personal de esa persona, de ese funcionario, es ilimitada. O sea, hoy tu costurera puede llegar a gerente de la fábrica, hoy tu último albañil puede llegar a ser maestro de obra, puede llegar a tener hasta su microempresa de construcciones. Y eso es lo que es importante. No quedarnos en puestos de trabajo. Sí, vamos a hacer una gran factoría de, no sé, de cosas, y ahí vas a morir vos, jubilado 30 años pegando suela. No. Son dos temas, previsibilidad y seguridad jurídica. O sea, uno no puede invertir si no tiene Claro, así previsibilidad. mismo. Vos tenés que saber qué es lo que va a pasar de aquí a los El próximos 10 años. blindaje de eso. O si no, no hay inversión que pueda uno recuperar, ¿verdad? Y seguridad jurídica también, ¿verdad? O sea, vos tenés que saber que las reglas no van a cambiar por el camino. Vos tenés que saber qué es lo que está pasando hoy, que si vos ejecutás un contrato, presentás tu certificado de obra, como en nuestro caso, vamos a cobrar, si el Estado se atrasa, que se puede atrasar en algún caso, que nos paguen los intereses por ese atraso, porque esos intereses al final de cuentas nosotros le estamos pagando al banco, que nos está apalancando para seguir trabajando. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos como país. Volviendo al tema del barrio San Francisco, es una pena lo que estoy escuchando, yo la verdad que no estaba tan al tanto. Me tocó conocer muy bien porque nosotros hicimos los caminos internos en su momento para Itaipú, ya hace más de 5 años. Y había tanta expectativa, Sí. o sea, la gente verdaderamente estaba esperando que eso ocurra porque veían como un lugar que verdaderamente le iba a dar un buen futuro, y hoy veo que hay más noticias en la parte policial que en la parte económica, que es como tendría que ser. Pero aparte, eso tenía un efecto rebote. Esa experiencia funcionaba y eso se traspolaba en otro lugar, que es lo que, Andrés, creo que ustedes lo van a hacer. Esto ahora, cuando empieza a dinamizar, creo que en 3 meses dijiste, si esta experiencia funciona, la idea es llevar también a gobiernos departamentales, ¿verdad? Correcto. ¿Es así, Andrés? Así mismo, ese es el plan que se tiene, digo, para poder, digamos, que llegue este sistema. Es un sistema, digamos, de trabajo, digamos, utilizado ya a nivel mundial, que viene, es trabajo con capacitación. Lo interesante de este rubro es que cuando vos entrenás a una persona en este rubro, vos estás creando ya una profesión, no es profesión la palabra, Una carrera. una carrera, digamos, porque esa persona mañana deja de trabajar en una de las industrias nuestras y puede ser formar su propio taller de costura, puede ser una costurera profesional. Entonces es una profesión para toda la vida. Entonces eso es lo lindo, ¿verdad? No es como decir, tipo, una fábrica que tenés que poner la suela del zapato y después qué hago con eso el día que no. Acá son profesionales de costura con técnicos internacionales, con calidad internacional. Entonces estamos, digamos, tarea que es del gobierno en sí, históricamente, el de capacitar a la gente, tampoco se hace, ¿verdad? Entonces no tenemos tiempo de esperar el largo plazo. Como yo digo, cuando hay generación de mano ahora, la palabra largo plazo no existe, ¿verdad? Tiene que ser inmediato. Ya. Y después, Andrés, que es algo demasiado replicable también para otros casos, o sea, toda esta pobre gente que vive en los bañados, que cada vez que sube el agua se queda inundada, que tiene que mudarse y volver, ¿por qué no sale de ahí? Porque es el lugar en el cual ellos consiguen trabajo. Claro. Entonces, si vos pudieras hacer esto en otros lugares, verdaderamente vas a dar una solución social para muchísima gente que hoy está pasando mal. Así mismo. Para ir redondeando, el economista Carlos Fernández Valdovinos, suena su nombre para futuro ministro de Hacienda, hace referencia a la necesidad de sincerar los números lo que respecta al déficit fiscal. Desde Hacienda oficialmente hablan creo que 3,5. Él dice con la deuda que se tiene el sector de la construcción, con la deuda del sector de la industria farmacéutica, creo que ronda los 500 millones de dólares. La deuda del sector transporte, podríamos hablar de un déficit del 5%. Y si hablamos 5%, estamos alrededor de 2.000 millones de dólares de déficit. Imagínate. Entonces, ¿cómo hacemos para saldar eso? Por eso también la necesidad de sincerar los números, como decía Fernández Valdovinos, necesidad de sincerar los números. ¿Y cómo nosotros empezamos a sincerar los números? Lo que hablábamos al inicio con ustedes. No, hay que evitar ya el bicicleteo. Buscar la manera, no sé cuál ha de ser, no sé si un nuevo préstamo, ¿verdad? Aunque eso no suena tan bien, porque este gobierno en estos 5 años nos ha endeudado sin mayores resultados, pero tenemos que saldar esa deuda lo más rápido posible para empezar, no sé si de cero, pero por lo menos para amortizar el mayor porcentaje posible. Lo que pasa es que sin un nuevo préstamo, la deuda va aumentando. Sin un nuevo préstamo. Sin un nuevo préstamo, la deuda va aumentando, los intereses van aumentando y al Estado le sale mucho más barato pagar
que dejar que esto siga por este camino, porque nosotros seguimos apalancándonos con el sistema financiero, con los riesgos que tasas nosotros altísimas. tenemos, con tasas que son altísimas. Claro. Hoy a nivel mundial las tasas están altísimas, entonces hay que pagar esta deuda, eso es indefectible. Con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, y ese es uno de los grandes desafíos que va a tener este nuevo gobierno. Y yo personalmente analicé ya mucho, yo no sé si ese techo que hoy está puesto es el techo que tiene que tener un país como Paraguay, que es un país en vías de desarrollo, un país que verdaderamente necesita invertir muchísimo en infraestructura y que verdaderamente cada dólar que uno va metiendo en infraestructura tiene un retorno súper rápido a través de la inversión que después viene desde el sector privado. O sea, acá estamos nosotros entrando en un círculo vicioso en el cual, por no pasar ciertos parámetros macroeconómicos, estamos dejando de invertir y esa falta de inversión hace que no podamos crecer económicamente, el PIB no sube, al no subir el PIB, los márgenes siempre siguen pequeños. Entonces, creo que hay que romper un poquitito de esas limitantes que nosotros tenemos, porque de otra manera no vamos a poder invertir. Acá el Estado tiene sus gastos fijos, que lastimosamente cada vez aumentan más y eso hace que el margen que está quedando para inversión cada año sea menor. Y creo que no es adecuado eso. Bueno, gracias, ingeniero. Supongo yo, ¿tienen un perfil definido para el próximo ministro de Obras Públicas? Mira, Ponete un poco de perfil, ingeniero. las ganas que siempre tenemos Tiene que sea presidido un gremio, tiene ese ingeniero y tiene... Tiene que empezar con PET. Saco negro. No, lo que queremos es una persona más que nada abierta, ¿verdad? Que esté abierto al diálogo. Creo que desde el sector privado nosotros podemos aportar muchísimo, conocemos nuestro sector, conocemos la problemática que tenemos y si tenemos enfrente una persona abierta al diálogo, creo que vamos a poder ir encontrando las soluciones para todos los desafíos que nos van apareciendo, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Muy Gracias, amable. Jorge, gracias, Pipo. Andrés, Un vamos a placer, seguir Andrés. hablando, ¿eh? Perfecto. Sí. Hay tantas... Fuerza, Andrés. Sí. A pesar de los ataques, esos van a venir nomás luego, ¿verdad? Así mismo. Acá Fuerza, hay un Andrés. objetivo que tienen ustedes. Por un lado, una cuestión, ustedes son empresarios, pero hay una responsabilidad social demasiado grande detrás del proyecto de ustedes. Entonces, eso supera todo, ¿verdad? Más allá de las críticas, los cuestionamientos, ese valor agregado a la fábrica que ustedes le van a dar es demasiado grande, Andrés. Perfecto. Una próxima oportunidad podemos extender un poco más sobre el tema de las proyecciones que tiene el proyecto. Sí. Ahí es interesante que les comentemos lo que se puede hacer. Pues muy interesante. Con la energía que tenemos y con la mano de obra que tenemos, hay mucho para hacer. Podemos hablar en otro capítulo sobre eso. Vamos a hablar. Pero cerrando lo que me decía, sí, y desanima un poco, ¿verdad? Que nosotros del sector privado tengamos que estar escuchando noticias de este tipo, digamos que a algunos medios de prensa le parezca mal este tipo de cosas, me Increíble. parece tirado de los pelos. Solo en ¿verdad? Paraguay diría el finado Sí. Víctor Benítez. Así Creo que la mismo. pregunta Sí. tiene que ser al revés, preguntarle al gobierno ¿Qué saliente. más podemos hacer? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? No Sí. preguntarnos nosotros por qué se hace ahora, ¿verdad? Gracias, Andrés Wim, empresario. Hacemos una pausa a la vuelta. Vamos a charlar con el futuro ministro del Interior, Enrique Riera. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz. Como está con nosotros el futuro ministro del Interior, Enrique Riera, un invitado. Entonces equilibramos esta distribución y parece Pipo un invitado. Yo soy futuro ministro también de la mujer. Ministro. En cualquier momento estoy haciendo lobby con el doctor Riera. Me prometió que iba a tratar mi caso con un psiquiatra. Pipo, el vino, contanos. El vino es Perro Callejero de Mendoza, Riquísimo. Cabernet Franc 2020, por supuesto, Ramírez Díaz Espada. A ver qué Riquísimo. qué veredicto da el ministro después, catando el vino. Nuestros bocaditos son de Don Julián, como siempre, calentitos, como todos los domingos. Las copas. Y las copas y los vasos, platos de Casa Mingo. Bueno, y aprovecho también para agradecer a Gilardini por la camisa y por el saco, el pantalón. Muchas gracias, Gilardini. Está con nosotros Enrique Riera, que mucho habló esta semana Enrique Riera, no es para menos, de político, de muchísima experiencia y que muchos palos recibió. Nosotros hablábamos el otro día y dijimos, es una estrategia del presidente electo ya 2 meses antes de designar. ¿Por qué lo hace? Eso no hace que le desgaste al que va a asumir recién el 15 de agosto. Y otros me decían, no, está bien un poco para medir la temperatura de lo que va a ser nomás luego la crítica, y es una prueba de fuego también para el futuro ministro. ¿Interpretaste así, Enrique Riera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de saludarte, Jorge Pipó. Sí, algo de eso hay. Yo creo también que es una manera de ir distribuyendo la tarea, porque el presidente
las veces que hablamos de este tema en campaña decía, yo no quiero perder ni un minuto, quiero tomar la posta a la carrera el 15 de agosto. Y entonces una vez que va designando quienes se harán cargo de sectores de la cartera, es como que también vos te vas preparando, ¿verdad? Podés preparar el equipo que va a entrar, podés preparar planes para los primeros 100 días, podés informarte del presupuesto, podés informarte de los recursos humanos y de alguna manera cumplir eso, porque en el momento en que se firme el decreto, además que me explicaban los que entienden en los detalles burocráticos, que este es el decreto número 1, literalmente, porque después yo tengo que firmar el decreto de mis colegas. Entonces es un gran orgullo, una gran responsabilidad, un desafío, y esto, repito, va a también servir para ir preparándose, ¿verdad? Doctor Enrique Riera, te conozco creo que hace, no sé, muchos años, mejor no acordarnos cuántos años, y lo conocí a tu padre, un señor, cara de Iguazú, y creo que lo leí esta semana, algunos agoreros o sospichados o enojados o malos perdedores hablando de la represión y compañía. ¿Quién más que el hijo de Enrique Riera para saber lo que es el terrorismo de Estado, la persecución y justamente saber lo que vale la libertad y lo que vale el cumplimiento de la ley para estar en este cargo, Enrique? Sí, efectivamente, papá estuvo preso 27 veces por orden de ese ministerio o de Stroessner directamente en su momento. Estuvo 2 veces exiliado y bueno, y él me decía si hubiera habido Estado de Derecho, otra hubiese sido la historia, ¿verdad? Y lo segundo, sé que hay un sector que pretende pintarme con perfil autoritario, pero mi gestión en los cargos que ocupé demuestran lo contrario, ¿verdad? Particularmente en el Ministerio de Educación, la crisis de los colegios se arregló hablando con los chicos, de diálogo puro. Instalamos una mesa de trabajo estudiantil y nos reuníamos una vez por mes y nos poníamos de acuerdo en muchas de las políticas públicas trabajando con los afectados. Con los 8 sindicatos que había adentro hicimos un acuerdo para las mejoras salariales, para la implementación del salario básico docente, para los viajes de los docentes a las mejores universidades del exterior. Todo eso se hizo por concurso, transparente, sin digitaciones. Yo creo que en algún momento dado Paraguay tiene que entrar en la decisión institucional, que es lo que venimos rengueando, ¿verdad? Siempre yo pregunto, ¿qué nos falta para el grado de inversión, ¿verdad? La calidad institucional, el respeto de la ley, la seguridad jurídica, la previsibilidad, qué es lo que va a pasar, cómo Jorge y Pipo pueden planear algo si no saben lo que va a pasar. Bueno, ahí está la previsibilidad, que es la seguridad jurídica, que es donde creo que va a ser mi principal papel, obviamente trabajando de codo a codo con la Fiscalía General del Estado y con la Corte Suprema de Justicia y con la ley en la mano. El límite es la ley. Eso es clave, eso que estás diciendo. Un poco después para ir ya mirando para adelante, ¿verdad? Más allá, porque las críticas van a ver nomás luego. Por Dios, ¿verdad? Cuántos años de experiencia política sabe cómo funciona esta historia, ¿verdad? Pero el abuso de la ley sí es un autoritarismo. Pero el respeto a la ley es lo que queremos. Y eso nos decía tu colega el otro día, Antonio Barrios. La ciudadanía ha votado un proyecto político. Así es. Entonces, por supuesto que se tiene que actuar en consecuencia. Y cuando dicen algunos, Peña anuncia a su ministro del Interior que viene del riñón del cartismo, supongamos que eso sea cierto, pues ¿de dónde va a venir? Del riñón de Desiree Masi, de Efraín Alegre. Pues más vale que venga de ese sector político que han construido un proyecto político y que ha ganado las elecciones, ¿verdad? Sí, y es importante decir algo que quizás defina un poco esto, ¿verdad? Nosotros venimos de 5 años, que todavía están vigentes, de la utilización de las instituciones para perseguir a la gente, justamente porque no se sujetaban a la ley. Ellos tendrían que haber utilizado con la ley en la mano y con la justicia todo lo que quisieron hacer, pero todas las persecuciones políticas anteriores se hicieron al margen de la ley. Entonces, hoy creo que es importante entender
como primera medida que el marco en el que nos vamos a regir es la ley y la Constitución. Lo segundo, decir algo que es obvio. El presidente ha ganado con una diferencia abrumadora. Tiene una legitimidad de origen insospechada para muchos, inesperada para otros, pero la verdad es que eso le da absoluta libertad para armar el gabinete. Él llegó a decir con mucha franqueza y nunca fue desautorizado, así como el expresidente Cartes armó su equipo, yo voy a armar el mío. Y si bien yo he recibido felicitaciones del presidente del partido y he agradecido el respaldo que en su oportunidad me dio, también debo decir que en este caso particular, el presidente, yo no pude hablar con el presidente del partido todavía sobre esta designación. Fue una decisión del presidente electo, de la cual se venía conversando y él tenía la última palabra. O sea, vos no hablaste con Cartes sobre, No, sobre esta señor. designación. No, señor, al contrario, recibí un WhatsApp de una felicitación muy emotiva, a la que agradecí, ¿verdad? Proponiendo y prometiendo mi mejor empeño. Y esta es la realidad, la crean o no, ¿verdad? Es así. El presidente electo está armando el equipo de acuerdo a su leal saber y entender, y yo creo que va a armar un buen equipo, un equipo que va a trabajar juntos, porque la expectativa y la esperanza que yo siento es abrumadora, Jorge. Yo tengo hoy, y aprovecho este espacio, más de 2.000 WhatsApp sin responder y cerca de 900 llamadas, ¿verdad? Y de alguna manera el presidente electo me dijo, mira, cuando salga tu nombre habrá gente a favor, gente en contra. Yo solo te pido que atiendas con prioridad los medios de comunicación. Esta semana atender los medios, explicar nuestra visión, explicar lo que queremos hacer, explicar la visión que yo quiero del Ministerio del Interior y después atenderle a los perros, palabras más, palabras menores. Enrique, hay una cuestión de la legitimidad de tu cargo está dada también por las urnas. Si uno ve los números, porque últimamente pues, tenemos muchos numerólogos en estudio, que hacen politología, hacen numerología, y suman, restan, dividen, aumentan, calculan, y hay un 42% y pico que le votó a Santiago, hay un 20 y pico, 22% que le votó a Payo, 65%, y solamente un 27 o 25, 26% votó el proyecto de Efraín Alegre. ¿Qué representaban el proyecto de Santiago Peña de una manera lógica, razonable y estructurada? Y el gobierno, el proyecto anárquico de Paraguayo Cubas, tenían en común una sola cosa, trasladar la necesidad que se hablaba la gente de seguridad, de tener una mano firme, porque no quiero usar la palabra mano dura, firme con la delincuencia, sea organizada, sea desorganizada, o sea cualquier tipo de delincuencia, y volver a darle seguridad a la ciudadanía. Como dice José Luis Rodríguez Tornaco, siempre no sé de quién es la frase, o si es de él, es con la ley, por la ley y por el camino de la ley, nada más que eso. Pero hay digamos, independientemente de las voces que puedan salir en redes sociales de algunos personajes conocidos, las urnas fueron muy claras respecto a eso, Enrique. Hay un mandato popular de hacer las cosas como estás planteando y eso hay que respetarlo, aprender a respetar al voto popular y no a los medios y a los grupos de presión. Sí, así mismo, Pipo, vos hablaste claro ya de la legitimidad de origen y ahora va a quedar a cargo nuestro, del presidente y su equipo, la legitimidad en el ejercicio del poder. Y para eso que tenemos que hacer es lo que nos comprometimos, porque todos dimos la cara en este proyecto. Y ahí es donde yo veo que, por ejemplo, él presentó el proyecto Ceausescu, ¿verdad? Entonces, obviamente, una de las prioridades va a ser el encarar con una visión diferente el problema de las drogas en las grandes capas juveniles, particularmente en Capital y Central, donde la propia policía explica que es fuente de delitos en el sentido de que muchos de ellos caen en el vicio y luego roban un celular, una mochila, una estación de servicio, una despensa, para obtener dinero fácil, poco, no son robos millonarios, pero es permanente, para volver a comprar droga, para volver a caer. Hablando con el director de adicciones, Centro de Adicciones, que es un capo, el doctor Manuel Fresco, él me explicaba que el nuevo enfoque va a ser, en mi opinión, le dije yo, toda la parte represiva, lo que tiene que ver con la producción, el tráfico ilícito, la importación, y la reducción, el acopio y la reducción, va a quedar a cargo de las fuerzas de seguridad,
en todas sus versiones, le hace Senat, DINAC, puertos, los escáneres, los radares, todo lo necesario. Y todos los afectados, estamos hablando de más de 30.000 jóvenes en capital, más de 45.000 en central, los números varían, es un problema de salud pública. Son adictos, hay que tratarlos conforme a la ley de salud mental y para eso mi trabajo va a ser, aunque parezca extraño, hablar con el ministro de Salud y pedirle que tenga en todos los centros de salud del país o un psiquiatra o un psicólogo, un experto en adicciones, que ellos mismos se comprometen a formarlo, porque el tratamiento ambulatorio permitiría que muchos de ellos se reintegren a la sociedad y no tratarlos como delincuentes y meterlos a todos en la cárcel, porque van a salir peor de lo que entraron, ¿verdad? Entonces, esta visión un poco más humanizada del trato de un problema real es uno de los desafíos. Otro compromiso electoral para legitimar el ejercicio es el potenciamiento y fortalecimiento de los linces, que este gobierno desinfló, empezando de cero, al cambiar las motocicletas y darles algo de menor calidad, dicho por muchos linces amigos nuestros que se acercaron a partir de la designación. Al entrar en la discusión de los nombres, los pasamontañas y todo ese viroreí, desmoralizó la tropa y no lo logró, gracias a Dios, porque me contaba uno de ellos que se emocionó hasta las lágrimas en el último desfile frente a la costanera, fueron aplaudidos, casi ovacionados, porque lograron la confianza y la credibilidad ciudadana. Eso no tiene precio, vivo. Esto que tiene que ver, que en la semana pasada está en el debate, lo de la reforma policial, que hay posiciones allí, y yo escuché una parte, no sé si una discusión, pero en el debate, por un lado lo que decía la senadora Desirée Masi, que es un error a veces que nosotros, yo digo que cometemos acá, que pretendemos traer de países que están mucho más avanzados, trasladar acá a Paraguay, donde tenemos una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Pasó con nuestro Código Procesal Penal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, y creo que le dijiste en algún momento, pues, ¿cómo vos querés que la policía reparta chupetina? Una cosa así, claro. Le dijiste, ¿verdad? Y le dice, no, quiero una policía del futuro, del siglo XXI. Y de vuelta acá, esto que decía Enrique, acá hay una cuestión fundamental. No violentar las garantías constitucionales, hay que cumplir lo que dice la ley. Y para eso está el funcionamiento del Estado, de las instituciones. Cada uno tiene su rol. Y yo como ciudadano tengo mis obligaciones que tengo que cumplirlas, ¿verdad? Mis deberes y mis obligaciones. Entonces, me parece que de eso también se trata cuando hablamos de la necesidad de reformar la policía, hacer algunos ajustes que quizás son necesarios, pero nosotros también tenemos que entender como ciudadanos de que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. Sí, esto nace, Jorge, y es un buen punto. Estamos en plena discusión del proyecto de la Policía Nacional. Es cierto que el proyecto y la asesoría general viene de la Policía Colombiana, pero hay que tropicalizarlo a la realidad paraguaya. Y la discusión con la colega se desató porque ellos no querían que figure en la ley la facultad de la policía de pedirte documentos en la calle o pedirte el título del auto parándote si ve algún movimiento raro. Entonces, o subir al transporte público y pedirle documentos a los pasajeros. Yo le dije, mira, en mi lógica esto es una tranquilidad. Yo diría, en mi mente, por fin controlan, qué suerte que controlan, porque el que nada debe, nada teme. Ya decía que era una violación, que era un atropello, y le decía, bueno, acordate que nosotros estamos reforzando también la Dirección de Asuntos Internos, el tribunal policial. Cuando haya alguna denuncia fundada, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de separarlo del cargo, que se defienda con todas las garantías procesales, pero si nosotros no podemos pedirle documento a un ciudadano que tiene la obligación de portarlo, o en todo caso que tengan en el celular, como vamos a aprobar una ley la semana que viene, bueno, entonces, ¿cómo vamos a agarrar? ¿En qué se transporta la droga? ¿Al hombro? No, viene en el sobrefondo, en el doble fondo de un camión, de un auto. No podemos parar un auto. Entonces vos podés robar un banco, subir a un micro, te bajan en Ciudad del Este y nadie te puede pagar, porque en Paraguay luego a nadie se le controla nada. Entonces vos no podés legislar en base a las excepciones de los abusos de poder que hay en todas las policías del mundo, sino en base a la generalidad. Acá la gente tiene que no solamente estar más seguro, sino sentirse seguro. Porque cuando uno va a un casamiento, a una fiesta, a un club, cuando ve a los guardias, da la impresión de que no se puede hacer nada porque está cerca la autoridad.
Entonces, estas fueron las discusiones. Yo dije, bueno, si vamos a llegar al extremo de tener un policía que reparta chupetines, vamos a tener unos Boy Scouts, no tienen capacidad de hacer nada, le estamos quitando autoridad, le vamos a terminar desmoralizando. ¿Cómo no va a poder pedir ni siquiera los documentos? ¿Y cómo va a controlar? Hay miles de órdenes de captura que no se ejecutan porque entonces no se le pueden pedir los documentos. Bueno, esta fue la discusión, Jorge, y yo creo que gracias a Dios se votó y terminamos dándole a la policía los instrumentos, así como también le estamos dando un bienestar policial, o sea, seguro de vida, seguro contra terceros, el pago de viáticos por traslado, el desarraigo con la familia más de 6 meses, todo eso tiene que estar cubierto, vacaciones pagas, formaciones, meritocracia pura y dura, como hicimos en el Consejo de la Magistratura, que lleguen los mejores, no los cuates, no los amigos, no los recomendados de los políticos locales. O sea, tenemos que moldear una policía que tenga autonomía y fuerza. Y yo tengo, y lo digo con cierto orgullo, ¿verdad? La buena fama de pelear por los míos. Cuando yo entré al Ministerio de Educación, peleé por los docentes. Ahora que voy a entrar al Ministerio del Interior, voy a pelear por la policía, por aquellos que tienen compromiso, apego al uniforme, que tienen patriotismo, que hay, y muchos, ¿verdad? Y bueno, y aquellos que saltan en el corral de la ley, naturalmente no van a recibir mi apoyo y vamos a intentar que la gente recupere su confianza y su credibilidad en las fuerzas policiales. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos, por eso es que creo que esta ley nos puede ayudar a avanzar. Vamos a hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos charlando con el futuro ministro del Interior, el doctor Enrique Riera. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz por Unicanal, también estamos por Canal 13. Doctor, a ver, adelante. Enrique Riera, perdón, Jorge, Enrique diga Jorge. El tema presupuestario, imagino que esto se estará definiendo en los próximos meses y quizás antes del cambio de gobierno. Dentro de estos equipos de transición que se ha armado, ¿tuviste oportunidad de hablar con Federico González esta semana? Todavía no, aunque sea cordial, es una cuestión de cortesía. No, todavía no, salvo que haya algún mensaje entre los más de 2.000 que todavía no pude contestar, pero yo lo voy a llamar sin ningún temor ni complejo, lo conozco desde su época de diplomático y voy a pedirle una entrevista, una reunión para que me cuente cómo ve él por dentro del ministerio. Los datos del presupuesto están disponibles y voy a tratar de pedirle a mis colegas que me apoyen para el 2024. Y la razón es clara, ¿verdad? En la visión que tenemos con el presidente, y él lo dijo en la presentación, él vincula la seguridad al desarrollo, porque todos sabemos que cuando hay seguridad hay inversión, pública y privada, nacional e internacional. Cuando hay inversión, hay desarrollo. Cuando hay desarrollo, hay trabajo, hay más impuestos, aumenta el Producto Interno Bruto y se produce el círculo virtuoso hacia arriba. Entonces, yo recuerdo todavía hoy en la franja costera, hace 23 años, un funcionario del BID me dijo, mire doctor, por cada dólar que usted invierta en la formalización de este sector, el sector privado va a invertir $4. O sea, la proporción es 4-1. ¿verdad? Imagínate si nosotros tenemos reconocimiento facial, cámara, documentos con chip para evitar falsificaciones y otras innovaciones, porque voy a viajar a casos de éxito como lo que pasó en Medellín, que dio vuelta a la historia, como lo que pasó en la policía bonaerense, que era imposible y que hoy la señora Bullrich en la gestión anterior hizo maravillas, ya estoy invitado. También voy a recurrir obviamente al primer mundo, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Israel. Vamos a tratar de incorporar tecnología. Eso cuesta plata, pero cuando me reclamen lo que cuesta, le voy a decir, prueben con la inseguridad o permítame que la gente se sienta cuidada. Cuando vos ves una cámara, aunque no tenga rollo, aunque no funcione, vos decís, me tengo que quedar en el molde. Y esto nace de un fenómeno paraguayo muy típico. Acá la gente, los perros, los amigos, no forman fila, hacen su necesidad de echar al árbol, cruzan los semáforos en rojo, y ese mismo paraguayito, lo sé por Caraguatá, cuando se va a Washington, a New Jersey, se convierte en un japonés, ¿verdad? Cuando cruza el puente a Foz de Iguazú, también. ¿Por qué respeta afuera y no respeta adentro? Porque afuera siente que no tiene ninguna posibilidad de zafar la ley.
y adentro hay una impunidad terrible Sí. desde los actos más Bueno, se pequeños. está viendo hoy mismo con el tema de Juan Villalba y Hasta los el más grandes. estacionamiento, ¿verdad? Claro, entonces, Chilla la gente, pero... claro, esa famosa percepción de seguridad es la materia pendiente. El Ministerio del Interior, trabajando con la Fiscalía, trabajando con el Poder Judicial, trabajando con las áreas sensibles de seguridad, la Senat, anticontrabando, anticorrupción, Ministerio de Salud, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Todo eso es un trabajo coordinado y porque finalmente mi función, según la ley, según la Constitución y según la misión y la visión del Ministro del Interior, es seguridad interna y gobernabilidad democrática. O sea, yo tengo que ser, como dije más de una vez, como un buen árbitro que advierte a los jugadores antes de la infracción para que la pelota no deje de correr y el juego se mantenga normal. Entonces, cuando mejor cobre, menos me van a sentir, menos me van a ver, pero todo tiene que funcionar. Claro. Al salir del canal, vos tenés que ir tranquilo a tu casa, tus hijos tienen que venir a la escuela tranquilos, vos tenés que poder hacer actividades deportivas o culturales sin problema. Doctor, dijiste que después de esta designación que hace el presidente electo, que es lo que te dijo, esta semana priorizar los medios de prensa, salí y mirá que lo hiciste, instalar la visión que él quiere sobre el Ministerio del Interior. Y qué importante ese aspecto, ¿por qué? Porque estos 5 años sentimos en carne propia los paraguayos lo que ha pasado, por ejemplo, con una designación política Juan Ernesto Villamayor, lo digo yo, más preocupado por los fatos, por las licitaciones, desmoralizar al grupo Lince argumentando que se trataba de propaganda cartista. Después lo nombran a un Arnaldo Yucio más concentrado en encontrar cosas en contra del cartismo o en contra de Cartes, dejando de lado la esencia de su labor al frente de una institución. Por eso se disparan los números en materia de inseguridad. Llega el sicariato en Asunción, el microtráfico, el crimen organizado, permea por todos lados. Paraguay se convierte como principal país donde se acopia la cocaína, se envía a Europa. ¿Cómo ha crecido eso, verdad? Entonces, y nunca hemos escuchado un ensayo por lo menos de un plan referente a la política de seguridad interna, de lo que los 20 y pico minutos que acá ya lanzaste, no sé, viajes, no sé dónde, tecnología, etcétera, etcétera. De eso me parece que se trata, ¿verdad? Yo quiero escucharle a la autoridad, por lo menos que, pero por lo menos que me diga que tiene un plan, porque hoy no podemos seguir con estos niveles de inseguridad. Y mucho pasa por una cuestión de percepción, no solamente para el ciudadano, sino para que el que va a cometer el crimen también. Bueno, la visión del presidente es mucho más amplia de querer centrar al ministro del Interior solamente a tratar o a pelearse con la policía. No, por el contrario. Aquí hay una visión inclusive vinculada no solo a la seguridad ciudadana, sino a la seguridad jurídica, la previsibilidad. Y ahí entramos a hablar de un tema que ha sido foco de conflictos, que tiene que ver con la tenencia y la propiedad de la tierra. Como ustedes saben y yo también, hay 100.000 kilómetros cuadrados, más o menos, en papeles, a diferencia de lo que hay en la tierra. Sí. Bueno, poniendo todos los títulos sobre el Paraguay, sobra tierra por todos lados. También esa tarea me pidió que de alguna manera, vinculando a ese pozo negro que es el INDERT, y saber de una vez por todas que lo que vos comprás es tuyo. Y nadie va a dudar. No te van a decir en el fondo de tu quinta en Luque hay un excedente fiscal y nosotros tenemos tierra y te vamos a ocupar, que es la excusa con la cual se violentó muchas veces la propiedad privada. Entonces, mientras nos movamos en el marco de la ley, los ciudadanos tienen ni una preocupación. Ahora, aquellos que violan la ley tienen que saber que vamos a actuar también con rigor y con firmeza. Hace falta un catastro. Bueno, nosotros tenemos el proyecto que es la creación de una Dirección Nacional Catastro Registral Autónoma Autárquica que saque catastro de Hacienda, que antes era una oficina importante, Pipo, porque era el mayor recaudador, el impuesto inmobiliario. ¿Te acuerdas de la época de Voltes? Bueno, de ahí venía la gran plata. Después pasó al IVA, a aduana y otros impuestos. Entonces eso quedó como una especie de apéndice con poco presupuesto, funcionarios muy capaces, yo lo conozco mucho de ellos. Y después está la Dirección Nacional de Registros Públicos que depende del Poder Judicial. Bueno, la idea es sacar los dos y armar una sola institución que regularice de una vez por todas la tenencia de la tierra en Paraguay, proyecto que estaba vigente hace 10 años, pero no pudimos implementar, no pudimos ni siquiera sacar la ley, porque hay que decirlo, ¿verdad? Un sector de la izquierda, Frente Guazú, el progresismo, se opuso tenazmente, porque yo creo que eso hace que
disminuyan los conflictos sobre la tierra terriblemente, ¿verdad? Y ese es también una de las tareas que me encargó el presidente, que obviamente la vamos a ir desarrollando con toda la paciencia y participación del mundo, porque también parte de mi trabajo va a ser sacar algunas tarjetas amarillas, amortiguar algunas presiones razonables, y por eso él vincula la seguridad al desarrollo, porque a veces seguridad es iluminar una plaza, a veces seguridad es urbanizar un asentamiento o darle las necesidades básicas que están insatisfechas. Yo creo que es un trabajo delicado, diferente a lo que hice, en el sentido de que no es que tengo que hacer escuelas, repartir mochilas, o en el caso del ministro de Salud, arreglar hospitales, no. Esta es una tarea en la cual hay que trabajar para descomprimir los problemas, anticipándose a ellos, proponiendo al Ejecutivo soluciones en casos puntuales y trabajar muy codo a codo con algo que conozco de cerca, que son los intendentes y las gobernaciones, que son los que realmente conocen. La policía, y con esto termino una idea general, que recorre los barrios, que ustedes lo han visto, yo también, hacen un esfuerzo natural, pero a veces no recorren porque les falta combustible. Otras veces recorren, pero paran en la esquina y mandan mensajes. La imagen que transmiten no es la mejor. Esa misma policía puede hacer una recorrida con la camioneta y otro tramo puede hacer a pie, puede saludar a la gente. ¿Quién conoce hoy al policía de su barrio? Con nombre y apellido, yo soy el suboficial Pipo Dios y estoy a las órdenes. Tiene que conocer el dueño del bar, de la bodega, el restaurante, de la despensa, de la quinielera, la que vende diario. Eso se llama control social informal. Sí. Y ese trabajo de proximidad de la policía a la población para que se sientan paradas, para que sea una presencia persuasiva, también es parte de mi trabajo. Y donde no llega la policía, llegarán las cámaras. Y no tiene que haber teóricamente puntos ciegos. Y esto tampoco se improvisa. Hay mapas del crimen. No todos los departamentos tienen la misma conflictividad. No todos los barrios de cada ciudad tienen la misma conflictividad. De los 68 barrios de Asunción, que eso me tocó tratar a mí, hay algunos que son rojos, otros que son seguros. ¿Por qué? ¿Y quién conoce esto? Si ustedes hablan con un Pedro Juanino en Groenlandia, le va a dar la lista a la gente que está involucrada. Pero acá no sienten la seguridad de poder hablar con nadie. Enrique, una pregunta, justamente el tema de lo que está discutiendo la ley ahora, habla de si el ministro va a estar en la línea de mando entre el jefe comandante de la policía y el presidente. Hoy, ¿cómo es y cómo preferís que sea vos? ¿Que esté realmente a tu cargo la policía o que tenga directo relacionamiento con el presidente de la República? Ahí hay dos discusiones, ¿verdad? Una es la que establece la norma constitucional que dice que la policía es una fuerza armada obediente, no deliberante, en directa dependencia con los organismos de seguridad interna del Estado paraguayo, léase Ministerio del Interior. La Constitución ya lo dice. Pero muchos dicen que durante mucho tiempo, lamentablemente, los comandantes de policía se reportan directo al presidente y puentean el ministro del Interior. Esto depende mucho de la voluntad política. Yo entiendo que el presidente me encargó esto para que mi trato sea diario y permanente con el comandante de policía. ¿Pero hablaron de eso? Sí, sí, y en líneas generales sí, y también se habló del comandante actual en el sentido de que no hay grandes reparos o denuncias, pero que naturalmente también tengo la libertad de elegir a alguien que pueda ser parte de la administración desde el arranque. No sé, eso se va a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y la Senat va a depender, en alguna manera va a tener una relación con Interior, porque la Senat también, y ahí sí que hay que hacer falta cambios. Bueno, la visión de seguridad de todo el papel del Estado, hablemos ya, como dice Jorge, y a mí me gusta de repente su estilo frontal como el tuyo, un Estado que no nos brinda seguridad no nos sirve, así de simple, es la razón del origen del Estado, y eso lo sé como ex profesor de Derecho Político de la UCA. Entonces, si eso no se consigue, no sirve el Estado, no hay desarrollo, no hay salud, no hay educación, no hay nada, la seguridad es la clave de este asunto, ¿verdad? Entonces, a partir de esa decisión, la segunda importante, además del tema de la dependencia del comandante de policía al ministro del Interior o al ministerio, es la administración de los fondos. O sea, así como le pedimos a los ministros de la Corte que se ocupen de los expedientes y no de las licitaciones ni de los nombramientos, es bueno estudiar la posibilidad de que la policía tampoco se involucre directamente en los
cuestiones administrativas. El salario paga el Ministerio de Hacienda como a todos los funcionarios a través del BNF, pero las licitaciones de las comisarías, la compra de armamentos, los equipamientos, la tecnología, habría que ver si lo administra el Ministerio del Interior o la policía, porque si vas a administrar tenés que poder controlar, ¿verdad? O tenés que hacerte responsable. Probablemente una de las dudas grandes que uno tiene, lo digo porque hace años estoy en esto, cuando acepta una cartera es el temor de ser ordenador de gastos. Sí. Porque son cifras tan grandes, Pipo, que inclusive algunos, me pasó en el Ministerio de Educación, te dicen con toda la letra, mira, ministro, si vos hoy lees tu oferta, estamos sobrefacturando, y te voy a decir por qué. Porque vamos a cobrar dentro de 8 meses. Sí cobramos. Entonces yo le tengo que cargar el costo financiero del momento que cobra. El Estado es un mal pagador. Sí. Entonces, es decir, bueno, vos publicás en los diarios y dice, esto vos conseguís en una despensa 30% más barato. Y es cierto, literalmente, si te pagan hoy y al contado. Pero cuando te pagan en meses, empieza el problema. Entonces, este asunto de la administración de los bienes del Estado no es un tema menor. Y yo creo que se va a discutir en esta ley, ¿verdad? ¿Quién va a administrar los fondos de la seguridad? Y lo último, la visión que planteó el presidente, que a mí me planteó, fue una visión completa. Hay instituciones como la Senat que tienen su autonomía, pero que tienen que ser parte de una política integral. Hay una institución que no tiene que ver como la Administración Nacional de Puertos, pero sin embargo nos acordamos nosotros de la resolución Yucio, que levantó los canes, que levantó los controles. Entonces, a mí no me interesa la parte comercial de puertos, pero sí me interesa la parte de seguridad. No puede pasar un contenedor con pintura lleno de cocaína por las narices, ¿verdad? A mí no me interesa la parte comercial de la DINAC si hace o no otro aeropuerto, pero sí me interesan los radares y los aviones que bajan en las pistas clandestinas, ¿verdad? Entonces, necesariamente va a haber reuniones, hay consejo de seguridad y va a tener que tomar decisiones. Y cuando se alinean los astros vamos a tener resultados. Y si hay celos entre autoridades o no hay trabajo colectivo, no vamos a tener resultados. Yo creo que en ese sentido el presidente tiene la autoridad para lograr estos resultados. El trabajo conjunto en equipo creo yo que es el que va a dar los resultados. En absoluto te envidio por el cargo que va a ocupar. Mejor nomás estar acá, Pipo, de este lado, observando, mirando. Qué complicado, sobre todo por lo que nos ha hecho y lo que esto ha permeado, ¿verdad? Hacer que eso, retrotraer todo, ¿verdad? Es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Y sí, Pero, porque como vos dijiste, han pasado ministros por esa cartera que probablemente hayan dejado algunas personas que respondían a esos principios y valores, ¿verdad? Y yo creo que hoy la gente me conoce. Yo voy a dar oportunidades a todos, pero necesariamente voy a tener que tener un equipo de 100% de confianza, de gente que conozco hace años y que ya ha sido probada en batalla, veteranos de 100 guerras, 100 batallas, porque a mí lo que más me preocupa es cuando enfrentás estos monstruos, es la permeabilidad. ¿Viste lo que pasó con el coronel, verdad? sí. De las fuerzas del Estado, de las fuerzas de seguridad. O sea, quien nos tiene que cuidar realmente está haciendo agente doble o lo que es peor, vendido al orden enemigo. Entonces, necesariamente va a tener que haber un trabajo de depuración interna en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Sin casa de brujas, pero realmente van a tener que demostrar lo que valen en la cancha para que puedan trabajar en este gran objetivo, ¿verdad? Enrique, gracias, porque creo que tenemos que cortar acá, pero así como dice Jorge, es una papa caliente la que agarraste y no tenemos envidia, tenemos plena confianza, creo que hablo por Jorge también, de que el presidente ha elegido bien y que vas por lo menos a dar tu mejor esfuerzo y vas a ser honesto en el momento de tomar las decisiones. Así que mucha suerte y mientras hagas bien las cosas nos vas a tener siempre a tu lado. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Sí, ese es un compromiso que quiero asumir con la ciudadanía, que finalmente me va a juzgar por los resultados. Yo soy consciente del desafío y también quería decir de que lamentablemente nunca un ministro del Interior que yo recuerde ha durado los 5 años, ¿verdad? Cuando se produce alguna crisis provocada o no, generalmente es el primero que pone su cargo a disposición para que el presidente salga indemne de cualquiera de esas cosas que desatan cuando uno toca intereses muy grandes. Pero los hechos demostrarán el esfuerzo realizado y el riesgo asumido. Gracias, Enrique. Gracias Éxito. a ustedes.
Enrique Riera, futuro ministro del Interior. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta, hablamos del tema educación. Preocupa la violencia en instituciones educativas. Dos expertos en educación, la doctora Sofía Shade, y ella es doctora en educación, y Luis Cáceres Brum, representante de la Asociación de Instituciones Educativas del Paraguay. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Nos metemos en tema educación, que tanto se ha debatido la semana pasada, estos hechos de violencia. Por un lado, lo que pasó en el departamento de Guairá, en la zona de San Gervasio. La semana también lo de Colonia Thompson, allí en la localidad de Ñembú. Esta nota, el escrito, la amenaza. Pasó otro caso el miércoles en Pedro Juan Caballero, un escrito donde un alumno amenazaba a una directora. Difícil situación en materia de educación. Asume el 15 de agosto un nuevo gobierno. Hay toda una expectativa de quienes van a asumir el control de un ministerio clave, un ministerio tan importante. Sofía Shade está con nosotros, doctora en educación. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por invitarme. ¿Por dónde agarramos este drama que hoy está en el debate y que pasa, tema educación, por las cuestiones de fondo que se tienen que resolver, pero hoy por el tema violencia? ¿Dónde empezamos para tratar este tema? La violencia en realidad no es de la escuela, es en la escuela en este momento. Eso es un reflejo de la sociedad. Y lo grave de hoy día es la mediatización de esos eventos y la cosificación. Pasamos a hablar el caso de Independencia, el caso de la escuela de Lambaré. Y cuando hacemos casos en un evento violento, porque al final la violencia llegó a una muerte en un lugar, cuando cosificamos, casificamos, hacemos que se vuelva parte del escenario social. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque ya nos olvidamos un poco de la maestra. No sé si hace de 10 días ella murió. Nos fuimos olvidando porque ya no está en el tablero de comunicación. Y eso es grave porque naturalizamos. Entonces ya no nos cuestionamos qué es lo que está detrás de ese acto de violencia. La violencia es una actitud, como no sé si se acuerdan antes que éramos calificados por conducta. Mala conducta, te fue bien en las materias, pero mala conducta. Esta conducta tiene por detrás una emoción muy, muy fuerte que es la ira. ¿Por qué tanta ira en los jóvenes? ¿Por qué tanta frustración? Esas son las grandes preguntas. ¿Por qué no logramos vincularnos con nuestros hijos? ¿Por dónde pasa la vida íntima de un joven, de un adolescente, que hoy día tiene un espejo distorsionado que son las redes? O sea que él tiene dos personalidades. Tiene la real, la que puede estar muy depresiva en su cuarto, y tiene aquella otra que él levanta en las redes. Entonces, ¿por qué él levanta con una sonrisa a pesar de que por dentro él tiene una ira? Porque estamos haciendo con que evaluamos tu popularidad con tus likes. Ustedes se enteraron que la plataforma Instagram ahora se le está pidiendo que deje de poner qué cantidad de like tiene, justamente porque se ha convertido en una cara de los jóvenes que es sumamente peligroso. Entonces, entra al debate algo cuando me preguntas qué hacemos. Tenemos una educación todavía analógica que tiene grandes debilidades de infraestructura y ni hablar de la metodología que enseñamos en aula. Y entonces eso pasa en aula, pero afuera su vida y en el recreo es total y absolutamente digital. Entonces tengo una personalidad virtual que no se vincula ni con la maestra. Y estoy poniendo un punto que se llama vínculo. ¿Cuánto de vínculo tengo yo con mi hijo? La gente dice, sí, no, yo soy amiga, Sofi, de mi hijo. Yo nunca fui amiga de mis hijos. Siempre les decía, no, yo vine para educarles. Tengo la responsabilidad histórica de educarle. Entonces, los padres, evaluemos un poco qué vínculo tengo con mi hijo. Vínculo es saber cómo está, cómo se siente, qué frustración tiene, pero ¿qué ocurre en los estudios? Vemos que las personas menores de 25 años pasan de 8 a 10 horas en las redes. Y un papá que tiene más que 50 pasa apenas 20 a 40. ¿Por qué digo apenas? Porque pasa también ya en un escenario virtualizado, donde su subjetividad también ya está distorsionada. Claro. Entonces, volviendo a la escuela, la subjetividad que construye la política pública de educación tiene doble esfuerzo. Tiene que educarte
formar intelecto, que eso es natural y necesario, pero también habilidades sumamente importantes hoy día, que son las intrapersonales. ¿Cómo manejo esta ira para no llegar a ocurrir lo que está ocurriendo? ¿Cómo manejo yo mi frustración? ¿Cómo eso trabajo en equipo? En las escuelas, en otros lugares del mundo, las clases, la arquitectura del aula ya no es esa escuela así. Entras y son mesas de trabajo en equipo. Y en los recreos tenemos estaciones de recreo. En cada lugar tenemos danza, tenemos karaoke, tenemos esto. O sea, en el recreo también socializamos. ¿Para qué? Para evitar aquellas discriminaciones. Che, ese no tiene, ¿cuántos likes tiene? Fíjate vos, el bullying. ¿Por qué? Porque nosotros en la educación en Paraguay tenemos muchísimas cosas digitales. Tenemos el SIGMEC, donde la maestra levanta datos, tenemos el RUE, tenemos software donde supuestamente levantamos contenido, pero no tenemos filtros. Sí. A ver, Luis Te Cáceres quiero- Brum está también con quería nosotros. Entrar justamente en el tema de lo que cambió, ¿verdad? Yo hablaba el domingo anterior, hablábamos con Gabriel Espínola y me sorprendió un poco su respuesta, fue De la muy, UTEP. muy política la UTEP, cuando yo le dije, ¿qué cambió, Gabriel? Se perdió el respeto dentro de las aulas, se perdió el respeto a los profesores, se perdió la autoridad de los directores y los profesores. Hoy los padres son los primeros que atropellan. Sí. Atrás de ellos vienen los alumnos envalentonados por esos propios padres. Y me decía, no, lo que pasa, y me politizó la respuesta. Se lo dije después al corte, le dije, ¿por qué me politizaba la respuesta? Salimos a un sistema dictatorial con Stroessner y no trae... Espera, no hay que mezclarlos tanto, ¿verdad? Y ahí entra lo que dice Sofía, somos los amigos de nuestros hijos, los cuates, los abogados de nuestros hijos. Yo no recuerdo nunca en la vida que mi mamá se vaya a ir a abogar por una nota mía. Venía el 2 y venía el 2. Le podía dar toda la explicación que esto era una persecución contra el pueblo judío, que me iba a dar bola a ella. Yo tenía el 2 y me comía el 2. Y me iba a febrero a nivelación donde correspondía. Hoy, y no hoy, hace 10 años que mis hijos estaban, o más años, 15 años, irme al mismo colegio donde a mí me educaban de una manera y decir, o sea que tuve un problema porque una mamá vino y no quiere que a su hijo fulanito, tercer grado, le pongan en la nubecita gris porque hoy se portó mal y le trató de toda la maestra, atropelló, tuvo que tener intervención en el colegio y trató de todo delante de todo el mundo. Y dije, ¿dónde estamos viviendo? Imagínate el problema de la nubecita gris. Si le hubiera tocado a mi maestra de tercer grado que te metiera tiza en la boca por comer chicle en la clase, que tampoco está bien, es un extremo, ¿verdad? Lo que hubiera hecho lo hubiera matado a puñalada, perdón por hacer por la comparación. Entonces, podemos pasar de un modelo en que hoy la autoridad de los maestros es mínima y la de los directores es mínima. ¿Por qué? Bueno, mira, lo que contás, Pipo, me hace acordar una anécdota personal, si me permitís 2 segundos, ¿verdad? Una de mis hijas vino un día, una tarde, muy feliz, diciendo, papi, no tengo ningún 2, no tengo ningún 2. Entonces me entrega la libreta y yo le digo, pero mijita, acá tenés un 1, sí, papi, pero 2 no tengo. Entonces, no, digo, a ver, lo que tenemos, yo creo, mi visión de esto que viene pasando tiene que ver mucho con el tema de salud mental y creo que es un coletazo Así es. de lo que fue la pandemia. La pandemia fue durísima para todos, pero mucho más para los niños y adolescentes. Es absolutamente antinatural que un niño o un adolescente esté en contacto con la enfermedad, con la muerte, con la incertidumbre. Acuérdense de ese mensaje oficial que decía los niños no salgan de sus casas, no se encuentren con sus abuelos porque los pueden contagiar y pueden ser responsables de la muerte. O sea, fue mucho tiempo duro de aislamiento, donde los chicos tuvieron que solucionar Pero solos. digamos que ese fue un corolario, pero esto viene de hace más Y atrás. esto, claro, pero ¿qué pasa? Que nosotros como sociedad y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, nos brindó, vamos a decir, una oferta de herramientas para trabajar el tema de salud mental, para trabajar el tema emocional. Entonces, hoy nos encontramos, y te cuento que es algo que nosotros lo estamos viendo, o sea, ¿cuáles son los temas que hoy son importantes para los adolescentes? Ellos te hablan de ansiedad, Sí. ellos te hablan de incertidumbre. El tema de las crisis de ansiedad es prácticamente una epidemia, ¿verdad? O sea, es una realidad que tenemos una generación que tenemos nosotros que atender desde un abordaje mucho más amplio que sencillamente el abordaje académico, ¿verdad? Y lo que más me preocupa es la reacción, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue la reacción? Bueno, vamos a poner controles. ¿Y quiénes van a hacer esos controles? ¿Quiénes van a hacer? Porque el ministerio no tiene posibilidad de contratar guardias de seguridad. Espero que no se le ocurra poner a los policías.
Entonces, ¿quiénes van a hacer los controles? Los docentes. Y ahí Sofía nos habla del vínculo. ¿Qué clase de vínculo puede haber entre un docente y su alumno si el docente, antes de entrar al proceso de aprendizaje dentro del aula, primero es el encargado de ver si no trae un arma o no trae algo que pueda resultar dañino para él o para los demás? Realmente a mí me sorprende muchísimo este tipo de reacciones, porque entiendo que son reacciones poco racionales y poco reflexivas, ¿verdad? Definitivamente acá tenemos que construir un escenario diferente en la escuela, porque a partir de allí también podemos construir un escenario diferente en la sociedad. La violencia no la vamos a solucionar solamente con controles, sino al contrario, creo que tenemos que encararlo de una manera distinta, en donde todos los sectores tienen que estar absolutamente involucrados, pero no será a partir de poner mochilas transparentes o detectores de metales o sistemas en donde los docentes se convierten ahora en policías de los propios alumnos, ¿verdad? Cuando que todos tenemos derecho a vivir en un espacio de seguridad. Y la escuela, más que nunca, tiene que ser un espacio de seguridad física, pero también emocional. Imagínense a qué nos puede llevar este tipo de ideas medio, a mí me parecen bastante raras, ¿verdad? Porque pueden, no hay forma de controlar que no se produzcan extralimitaciones en este tipo de sistemas de control. Hay una, Luis o Sofía, una diferencia entre la situación de los chicos que van a una escuela pública que a una escuela privada. Hay una diferencia en el sentido del tema de violencia, digo. No quiero hablar del tema de educación, formación, sino tema de manera genérica la violencia. ¿Se puede plantear la solución para todos por igual o se tiene que hacer una especie de discriminación del sector público, sector privado, por situaciones de vulnerabilidad, la familia? ¿Hay diferencia? Bueno, no quiero poner el marco de diferencia, pero quiero volver a tocar un punto que él habló de la ansiedad. Yo me gusta trabajar los aprendizajes porque dentro del mismo trabajo el aprendizaje del manejo de frustración, el manejo intrapersonal que tengo ante las realidades que vivo. ¿Y por qué traigo a colación la ansiedad con tu pregunta? Porque está visto que el 90% de nuestros jóvenes, 90 y tanto, estos son estudios de América Latina, están en las redes sociales. Las redes sociales tienen un formato, el algoritmo, que generan adicción. Eso está probadísimo. Y genera una adicción que está estructurada en la dopamina. ¿Y cuándo yo genero una dopamina? Cuando encuentro mis likes, mis aceptaciones. Entonces, ¿por qué es importante determinar el uso de las redes sociales? ¿Cuál es el impacto en la construcción de mi subjetividad? Eso no tiene contexto socioeconómico. Eso se da en el sector más carenciado y en el sector más pudiente. Vos ves, voy a saltar a otra variable, vos ves que hay muchos jóvenes que desertan también en el sector de mayor acceso socioeconómico. Es un asunto a ver, porque no es que solamente la deserción se da en sectores socioeconómicos vulnerables. No, hay muchos jóvenes que no quieren saber nada de la educación, no quieren estudiar más, porque en el fondo lo que no estamos logrando, como dice Luis, es la construcción de una propuesta que pueda atraer, contener y hacer que ellos puedan tener un proyecto de vida desde la educación. Y no es que estoy monotemática con la situación de las redes sociales. En países, América Latina es el mayor consumidor de redes sociales. Eso también es otro estudio que nos debe alarmar. Corea del Sur, Singapur, los niños hasta los 17 años no tienen redes sociales, pero son altamente tecnológicos. Esa es la confusión que nosotros tenemos. Tenemos un sistema educativo, repito, analógico, con algunas suertes de infraestructuras digitales que no permiten un ordenamiento enfocado en el aprendizaje, que es hoy el desafío. El aprendizaje es un desafío con relación a el modelo de educación que tenemos. ¿Le interesa, no le interesa? Es un sistema que me provee a mí habilidad para que yo pueda al salir de aquí seguir estudiando o trabajar. Entonces quiere decir que tenemos un montón de elementos que analizar de qué es lo que estamos haciendo en la educación. Y la violencia es un elemento más. ¿O no es violento que las escuelas se estén cayendo?
Claro. Es violentísimo que yo, alumno, me vaya a una escuela donde no tenga silla. Es una violencia simbólica, donde mi maestra tiene que pagar los datos para que funcione el internet de la sala. Es una violencia simbólica. Quiere decir que tenemos que construir esa arquitectura en aula para que se convierta en lo que dice Luis, un nido, en donde yo pueda construir mi subjetividad bajo la seguridad. Tengo que hacer una pausa, la última, y después ya venimos para el último bloque. Pausa, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz en este domingo, víspera de feriado. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Luis Cáceres Brum, que mucho ya hemos debatido sobre el tema de educación. Hablábamos el domingo pasado, hacía referencia a Pipo también a nuestro invitado, porque hablamos del tema de educación, no es para menos. Pero la improvisación es letal para un sector donde está todo por hacerse. Y en los bloques anteriores también hacíamos referencia a cómo nos urge diseñar una política integral a largo plazo. Y no solamente convocarle a ustedes, que son los expertos cuando surge algún problema, se cae un aula de violencia, de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora que estamos próximos a que asuma un nuevo gobierno, es clave que toda la comunidad educativa participe, los padres también, en diseñar cuál es el modelo que realmente nosotros queremos en materia educativa y no hacer experimentos cada tanto de acuerdo al signo político que conquiste el poder. Totalmente, Jorge. Vos sabés que me abrís la puerta a una reflexión que me gustaría compartir, ¿verdad? En estos últimos meses, años, se estuvo hablando de la transformación educativa o de la reforma educativa. Yo creo que no necesitamos, que Paraguay no necesita ni una reforma ni una transformación. Yo creo que nuestro país necesita, y quiero reivindicar la palabra, necesita una revolución educativa. Nosotros realmente necesitamos generar un proceso revolucionario. ¿En qué sentido? Primero, necesitamos una seria inversión en educación, porque si no, no vamos a ser un país viable. Nosotros seguimos en casi 6% de analfabetismo, ¿verdad? Y eso es un dato bruto. ¿Qué pasa con aquellos que no son considerados analfabetos, pero sin embargo no entienden lo que leen? O sea, son alfabetos, ¿verdad? Son personas alfabetizadas, pero sin embargo no tienen comprensión lectora. ¿Cómo podemos ser un país viable si nosotros no tenemos una inversión sostenida que impacte seriamente en la calidad de la educación que le ofrecemos a la población? 1.500.000 alumnos hoy tenemos y no nos preguntamos qué es lo que estamos ofreciendo después al mercado o a la sociedad. Necesitamos hacer un proceso también de cambio profundo en todo lo que se refiere al currículum. Nosotros tenemos un currículum que es absolutamente obsoleto, ¿verdad? Y no está conectado con la realidad ni siquiera del país y mucho menos de las regiones, porque nuestras regiones son diversas y nosotros tenemos que reconocer que somos un país diverso, en donde de una región a otra hay distintas necesidades. Y nosotros entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un sistema educativo que lo que hace es expulsarle a los jóvenes. Ustedes saben que la mayoría de muchos adolescentes a partir de los 15 años en la pandemia decidieron abandonar y ya no volvieron más. No tenemos un plan de retorno para esas personas que sencillamente se pierden en la marginalidad. Se van a perder en la marginalidad porque ni siquiera van a poder terminar el bachillerato. Necesitamos una mirada crítica de la formación de base de nuestros docentes. Necesitamos una mirada crítica, moderna, visionaria, diría yo, revolucionaria del acompañamiento de nuestros docentes. Nuestros docentes son héroes, porque realmente la manera como ellos llevan adelante con todas las limitaciones que tienen, yo sé que hay también una mirada muy crítica, ¿verdad? Porque se jubilan temprano, dicen algunos, o lo que sea, o trabajan poco, etcétera, etcétera, pero son héroes. Las condiciones en las que están trabajando nuestros docentes son pésimas. Nosotros tenemos hoy escuelas que no tienen luz eléctrica, tenemos escuelas que no tienen recursos didácticos. Y bueno, y hablábamos con Sofía todo lo que es el tema de la incorporación de tecnología. Nosotros no podemos seguir teniendo un país que vive de espaldas a la modernidad, a lo que es el futuro. Como decía Sofía, tenemos un sistema analógico, ¿verdad? Y en el mundo se está implementando la inteligencia artificial. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No puede ser
Y creo yo que, por último, diría, ese es el debate. Tenemos que instalar la educación como una prioridad para nuestro país, porque si no, no vamos a ser un país viable. De aquí a 10 o 20 años, nosotros vamos a ser un país marginal. Así Y es. los puestos de trabajo y todo, porque vivimos en un mundo global, sencillamente van a ser ocupados por gente que viene de otros sistemas educativos que tienen 1.500 horas de clase al año, cuando en nuestro país son 700 horas de clase al año. Hablamos mucho de esto muchas veces, ¿verdad? Si multiplicamos por 12 años de escolaridad, ahí está la explicación de por qué los colegios de gestión oficial sencillamente los egresados son los que llenan las universidades privadas, y las universidades públicas están llenas de alumnos egresados de colegios privados. Entonces, Claro. necesitamos realmente generar un proceso revolucionario en ese sentido, que empieza por una inversión seria, sostenida, constante, transparente, y con una mirada de una verdadera transformación de nuestro sistema, mirando hacia lo que nos espera. No, en el futuro suena muy lejos, ¿verdad? Pero Sí, en realidad ahora es más. el presente, ¿verdad? Sofía, se discutió en los últimos tiempos el tema de la pérdida también de la meritocracia, del decir, bueno, cuidado porque la generación de hoy no acepta el rechazo que genera el hecho de que haya un mejor alumno, quiere decir que yo no soy el peor, yo soy el peor, entonces igualemos todo para abajo, que no haya más aplazados. Pasa en la Argentina, no hay más aplazados, no se puede más aplazar al niño porque eso les frustra. Y de repente decimos, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué algo que funcionó en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Que no marginar a los peores, pero sí premiar a los mejores, pasó a ser un tabú? Yo creo que Paraguay somos apenas 7 millones y algo, que todos podemos ser competitivos. Por lo tanto, el sistema educativo debe apostar a eso. Sin duda alguna la competencia va a haber, los sistemas educativos tienen, para ingresar a la universidad tengo exámenes de ingreso. Había gente que proponía eliminar los exámenes de ingreso, por eso te digo. O sea, Claro, pero en este momento yo desde el punto de vista de infraestructura, si abro al no examen de ingreso, ¿dónde le voy a meter a todos los estudiantes? O sea, yo tengo que tener, por eso quiero tomar un poco un hilo conductor de lo que decía Luis. Nosotros tenemos problemas de desorden, de datos todos sueltos. Tenemos un MEC que es un gigante con pies de barro, que de repente queremos hacer algunas innovaciones. Tengo planes piloto de 8 años. ¿Cuándo se vio eso? Yo apelo a un gran equipo técnico que pueda plantearse un plan estratégico, Luis. ¿Sabes por qué? Porque eso va a ordenar un marco de emergencia. Nosotros tenemos una emergencia, ¿sí o no? Sí, totalmente. Exacto. Si la emergencia me permite a mí, ojalá desde el punto de vista ley, y si no, no importa, gestión nomás, de ordenar todos los recursos que tengo, por ejemplo. Tengo recursos financieros por todos lados. Tengo ONGs que manejan recursos del MEC con infraestructura. El órgano rector MEC está súper desordenado. Para eso vino la tecnología, para ordenar mi gestión, mi administración y el enfoque en el aprendizaje. Vamos a ir a algo que la gente conoce mucho, que es el Plan Ceibal. El Plan Ceibal desde el 2007 instala para reducir la brecha tecnológica. ¿Y por qué hablo así? Porque hoy día ellos se dieron cuenta que tienen fracasos escolares también. No es que la tecnología per se me va a dar esa revolución que vos decís, Luis. ¿Qué es lo que me va a dar la revolución? El enfoque en el aprendizaje, que hoy día está haciendo Ceibal, colocando inteligencia artificial en su proceso porque se van a enfocar en el aprendizaje. ¿Nosotros vamos a hacer todo ese proceso? No, no tenemos tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es generar conocen seguro el concepto del agujero del gusano. Está acá el proceso, acá está ya mi resultado que quiero ver porque técnicamente es viable, probado en muchos lugares del mundo. Hacemos esto. Ese es el plan estratégico, en donde todo lo que tengo ordeno acorde a ese plan, como tales, como vos decís. Trabajar, ahora tenemos una evaluación que va a salir del enlace a fines del 2024. Ahí voy a tener mis resultados reales en sentido de matemáticas y de comprensión lectora. Ese es el foco central de mi plan estratégico, porque si yo no voy a poner en el centro la reducción de esa brecha educativa,
no voy a resolver, no puse brecha tecnológica. ¿Por qué es diferente? Porque hoy yo puedo tener una clase analógica, Jorge, en un niño que esté escribiendo y yo puedo levantar a mi sistema inteligente hoy día. No hace falta que todos mis niños tengan dispositivo. Se dan cuenta que el enfoque que estábamos teniendo es errado. 1.250.000 niños en el sector público. ¿Será que podemos tener tecnología para todos? No. Pero, Sofía, a ver, Luis, usted se dio en cuenta en todo este tiempo, ustedes que están hace años en esto, yo siempre digo, no solamente en educación, sino también en otros sectores, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no hacemos? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a vos, y me consta, hemos hablado un montón al respecto, hacer diagnóstico de la realidad? ¿Cuánto le ha costado al Estado, al Ministerio de Educación, las consultorías de lo que se debe hacer? Pero ¿dónde hay apoyo? ¿Por dónde pasa, Luis? ¿Dónde está el problema? Y ¿Dónde primero nos trancamos? es un problema de voluntad política. Yo creo que empieza por ahí y esa voluntad política se expresa a través de quienes van a ser los administradores. Así es. ¿Verdad? Recordemos que el Ministerio de Educación siempre estuvo capturado de las ambiciones políticas. Es un gran fabricante de candidatos a presidente, candidatos y candidatas a presidente, y a muchos otros cargos electivos, porque es una superestructura. Es nuestro espacio de soberanía nacional. En rincones de la patria donde no hay luz eléctrica, donde no hay un pozo artesiano, donde no hay un policía, hay una escuela. Entonces, ese es el Ministerio de Educación, es nuestra mina de oro que no la cuidamos como dice Sofía, necesitamos quizás una ley de emergencia educativa nosotros para realmente entender de que el Ministerio de Educación debe ser intocable en términos de las ambiciones políticas, y por ahí pasa primero la decisión. Segundo, de estructurar un plan estratégico que realmente se imagine un proceso que vaya más allá incluso de este periodo presidencial. Claro. Porque nosotros necesitamos un proyecto país que nos impulse hacia el futuro, más allá del que venga el siguiente y el siguiente, 15, 20 años. En 20 años nosotros y hemos visto ejemplos en otros países del mundo que invirtieron en educación y en 20 años transformaron su realidad. Hay ejemplos concretos. Hay muchos ejemplos. No tenemos que inventar la rueda, Jorge, está todo ahí. Lo que pasa es que tiene que venir una decisión política, y lamentablemente tengo que recordar que en administraciones anteriores los ministros de Educación han sido personas que no tenían el perfil para ser ministro de Educación, como por ejemplo, bueno, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasa por instalar la educación como un eje central de la gestión de gobierno. Así mismo. Porque es la única manera en que nosotros podemos asegurar de que vamos a convertirnos en un país viable. Y por último, Sofía, y mira que muchos políticos en periodo electoral, ¿cómo instalan? Y nosotros también, ¿verdad? La prioridad, la educación, causa nacional, pero nos quedamos en los enunciados, nos quedamos en el discurso. Lo que pasa, Jorge, es que el debate político nos robó el debate técnico. Yo, es cierto, me metí al escenario político también, pero la educación es la política, y cuando dice Luis un plan estratégico, hace rato lo vengo trabajando bajo ese concepto, y también lo del marco de emergencia nacional, porque yo voy a tener también la posibilidad como equipo, porque eso es lo que tenemos que, nunca un solo ministro va a lograr. Y siempre dije de que el presidente de la República es el que va a hacer esos grandes cambios. Escuché que eso dijo el señor Santiago Peña y me alegré muchísimo. ¿Por qué el presidente de la República? Porque es el que tiene en sus manos realmente la política más importante por el cual nos identifican. Entonces, si yo tengo un plan estratégico que puedo ir a los sectores involucrados, como el sector empresarial, como el sector productivo, como los sectores sociales. Yo tengo un montón de sectores sociales excluidos, en donde los asentamientos no sueñan con ningún tipo de escuela. Ahí podemos levantar con la tecnología vino para masificar oportunidades, no para hacer la educación más cara. Sí. Y eso es lo que hacemos en Paraguay. Cuando hablamos de tecnología, le brilla todo el ojo a la gente, porque ahí ya va a ganar un montón de plata. No funciona así. La tecnología es un medio para masificar, para reducir costos, para tener datos y gestionar en tiempo real el alumno Luis si se fue o no se fue hoy a la escuela. Eso ya estamos diseñando en el mundo, aquí ahora en Curitiba. También lo está haciendo el Plan Ceibal, ya también tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la demografía de los países, los recursos son
finitos. Ya no tengo tanto dinero. Así Tengo que mismo. ser efectiva en mi intervención y tengo que tener bien claro cuál es mi brecha educativa. No olvidemos, matemáticas y comprensión lectora, señores. Sí. Lo dice la ciencia de la educación, el desarrollo del intelecto. Es así, mucho todavía y ojalá que con muy buen tino el presidente electo designe a una persona que sepa leer esto, ¿verdad? Que sepa entender la realidad y no se concentre en las cuestiones políticas o en las cuestiones superfluas, sino apuntemos a la cuestión de fondo, que es lo que necesitamos. Gracias, Sofía, muy amable. No, la agradecida soy yo Muchas y gracias. compartir con Luis, con usted, señor Eduardo, vos también, Jorge, la educación en serio que debe entusiasmarnos. Y yo creo que Paraguay puede iniciar un gran proceso revolucionario. Sí. Tengo mucha fe en la gente Ojalá. joven. Luis Cáceres Brum, gracias por tu tiempo. Muchas muy gracias, amable. Jorge, Pipo, Sofía, un honor No, Pipo, compartir nos este vamos. espacio. Nos vamos, Nos vamos. Jorge, hasta Gracias. el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Así que, Gracias por mañana acompañarnos. feriado. Sí, señor, mañana feriado. Que aproveche de feriado. Sí. Chao, chao, chao. Chao.